Quiero que sepan que siempre me dan nerviosillos, pero creo que es normal. Yo digo que es normal. Pero bueno, hoy vamos a hablar, como decía Jess, de un personaje llamado Ana. Para mí, el recordar su historia esta semana específicamente fue wow. Dios hablándome seriamente. Vamos a irnos a 1 Samuel, a el relato del nacimiento de Samuel. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir conversando un poquito, pero primero quiero leer el pasaje para ustedes. Dice así. Voy a poner unos lentes para poder leerte la Biblia. Dice: en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramat-Aim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Ru, hijo de Tu, hijo de Suf, hijo Efraimita. Elcaná tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en el Silo, donde Ofni y Fitnes, los 2 hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes al Señor. Cuando llegaba el día de ofrecerles su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarlo para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposa, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez estaba en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Eli, que estaba sentado en la silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuánto te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y a mi aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca a usted siempre esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Al día siguiente, madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego, Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concedió, y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo al Señor: se lo pedí. Qué increíble, y por eso le puse a esta charla: todo llega en su momento. Creo que todos hemos ido a Ana en algún momento y pedimos cosas a Dios. Y pedimos y decimos: yo he estado orando, yo he estado ahí por esto, he estado hincado
he llorado, he estado angustiado y no llega. No llega ese momento y vienen pruebas y usted dice hasta cuándo y vienen obstáculos y usted dice hasta cuándo y siempre están en el fondo de nosotros esos deseos del corazón que Dios conoce, aunque nosotros no los expresemos y Él siempre los escucha. Pero qué difícil es esperar. Qué difícil esperar ese momento en que Dios realmente llega y dice, ya estoy listo, ya ahora sí te puedo dar esto. Porque nosotros a veces pensamos que estamos listos y no lo estamos. Ana esperó por mucho tiempo, pero a la par de Ana estaba una Penina. Una persona que, wow, no era nada buena con ella. Siempre imagínense lo que es estarse burlando, me imagino, y de hecho, puse como una comparación entre cuándo a veces somos peninas y cuándo somos Anas. Porque en esta historia hay dos personajes. A veces nosotros decimos, ay, yo soy Ana, que espero y todo, pero ¿qué pasa cuando recibimos las cosas? Y otro no, y nos comportamos como penina. Nos empezamos a reír, ay, seguro Dios se olvidó de usted. Y a veces es como, ay, es que usted no está orando como tiene que orar. Y le decimos y le damos instrucciones y tips de cómo tiene que hacer las cosas y se nos olvida que alguna vez fuimos Ana. Y nos convertimos en esas peninas que se burlan y que dicen un montón de cosas. Pero hoy les quiero compartir de las cualidades de Ana. Y de esas cualidades que el pasaje realmente me llevaron a recordar. Esta semana Dios me ha hablado demasiado de las cosas que yo en su momento le he pedido y que yo digo, hey, ¿hasta cuándo? Y Dios me ha llevado en esos momentos donde yo he llorado y he estado a solas con Él y yo le digo, ¿es en serio? Vean todo a mi alrededor y todo el mundo se está casando, está teniendo hijos, no sé, y empiezo a ver y empiezo a analizar todo y yo digo, ok, usted y yo tenemos que hablar, conversar, porque algo está pasando. Y justo esta semana, Dios me hablaba de varias cosas que yo no había notado. Hace poquito yo tuve la bendición, porque de verdad fue una bendición de tomar unas vacaciones en las cuales salí del país. Con mi grupo de amigos siempre decíamos, nos vamos a ir de viaje. Y siempre nos lo posponíamos y pasaba una cosa y pasaba otra y nos vamos a ir de viaje y todo. Hasta que un día ya yo dije, hey, ¿es en serio? ¿Vamos a ir de viaje o todo es pura paja? Y es como, bueno, sí, Cata, busquemos un destino. Empezamos buscando el destino hasta que llegó y decidimos que íbamos a ir a México. Empezamos a cotizar todo lo que implica. Los que me conocen saben que entonces yo empecé a hacer mi Excel, todos los pros, los contras, cuáles eran las mejores temporadas, qué era lo que yo quería hacer y todo eso, porque yo obviamente yo siempre tengo ese orden, lo necesito. Entonces yo llegué y empecé a hacer todo y empezamos a ver como los tours y todo. En eso no sé qué pasó, porque no me acuerdo ahorita en ese momento, que cuando llegamos ya me acordé. Avianca tiró unas promociones y cuando íbamos a comprar los tiquetes, hacía, es como todo a 50%, 60% y todo el mundo así como, y es como, chiquillos, ¿y qué les parece si vemos otros destinos? Empezaron a decir mis amigos y yo, es que vamos para México y yo ya me presenté para México y México es destino, porque lo vamos a cambiar si vivimos para México. Tata, tranquila, todo va a estar bien. Y ahí Catalina era como, ok, respiré, mucho respiré, porque yo soy mujer y ellos son hombres, y ellos todo lo ven relajadamente. No todos son así, pero ellos son así. Entonces yo estaba obviamente ya colapsando, y ellos tranquilas, gatas. Y no todas las mujeres somos así, somos relajadas. Exactamente. Pero entonces yo estaba ya colapsando y empiezan a ver destinos y todo, y en eso se meten en Brasil. O sea, el tiquete baratísimo, todo, y hacen
vamos a Brasil. Y yo, ¿cómo se les ocurre que vamos a ir a Brasil? O sea, yo llevo ahorrando para ir a México, el presupuesto, acuérdense, mi Excel y todo. Y era como... Pero en ese mismo momento, Dios me recordó, Catalina, usted puso esto en mis manos, lo ha orado, y era algo que yo decía, yo quiero viajar, pero vino pandemia, vino todo, y una cosa y otra, pero yo lo tenía ahí, guardadito, estaba ahí en mi cajita, y solo entre Dios y yo era como, yo lo necesito salir, necesito cerrar capítulos en mi vida, necesito que me lleve lejos, porque si me quedo aquí yo no voy a descansar. Para no casarlos con el cuento, me fui a Brasil. Y no solo a Brasil, sino también fui a Colombia, que también era un lugar que yo quería conocer y nadie sabía. Fue una experiencia increíble, fue algo en el cual Dios me habló y me recordaba esta semana. Cuando empecé a leer a Ana y yo decía, yo lo esperaba y ya se me había olvidado, pero lo tenía ahí. Yo decía, Dios, ¿cuándo voy a viajar? Todos los años es lo mismo. Este año no, después vino pandemia, después ya, y yo decía, y salen cosas y entonces uno va viendo y lo que les decía, lo de los obstáculos y todo. Y me llamó la atención de que Ana siempre fue insistente en su oración, confió en Dios, no se dejó derribar por las circunstancias. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay ya, no voy a insistir más, ya Dios no me amplió? Y escuchamos a todas las pininas que están a nuestro alrededor y es como, ya Dios lo olvidó de mí. Ana fue una mujer de clamor. Y esta semana Dios me hablaba de ser como Ana, de clamar, y no solo por mí, sino por todas las personas que están a mi alrededor, incluso las que ni conozco. Porque a veces solo clamamos por nuestras necesidades y se nos olvidan las necesidades de otros. Y solo pensamos en que nosotros estamos pasándola mal y se nos olvida que otros la pueden estar pasando peor. Me instó a que buscara de Dios. Porque a veces decimos, ay, no tengo tiempo, o ya leí el versículo del día, cuando empiezo a leer, y es como muy alto, ya leí el versículo del día, ya tuve mi minuto con Dios, ya me bañé y todo. Pero buscar a Dios con intención, buscar a Dios en intimidad, buscar a Dios en medio de la circunstancia, cuando está bien, cuando está mal, alegrarme por todo lo que me está pasando, interceder. Dios me decía, Ana fue una mujer que intercedió y que tuvo dominio propio. ¿Cuántas veces nos cuesta tener dominio propio y hacemos y que oímos y que puede ser que veamos esa historia en la Biblia de que hay gente que se desespera porque pasamos años y así como yo, pues hay gente casada, sí, tienen hijos y todo, y yo digo, no me estoy haciendo más joven. Pero Dios conoce los deseos del corazón. Dios sabe realmente qué es lo que usted necesita. Y es demasiado chida como esta parte donde yo veía que Ana tuvo dominio propio, porque decía, wow, qué fuerte porque, a ver, era estéril. Y investigando un poquito de Penina, para contarles un poquito, dice que Penina es una piedra preciosa. Y antes, incluso ahorita ustedes saben que unas piedras y los diamantes y todo eso es como wow. Entonces yo me imagino que ella decía, en su pensar, no sé, estoy asumiendo, porque yo también me puse en esa silla de Penina, no solo en la de Ana, y decía, sí, yo le di hijos, yo valgo mucho, yo soy guapa, y no sé, y empecé a ver, y yo decía, a veces nos creemos dueñas todas y nos olvidamos de que todo nos lo ha dado Dios. Por eso les digo que en esta historia hay dos personajes. Y cuando a veces somos Penina y cuando somos Ana. Porque yo dije, sí, la historia de Ana, pero es que aquí hay dos mujeres con cualidades totalmente diferentes.
porque también tenía esa parte de superioridad, de eso de orgullo, de que yo le di hijos, y usted no le da nada. Y la otra ahí insistente, orando, y yo, uy, de verdad que usted insistió, de verdad que usted aguantó, de verdad que usted perseveró, porque vea que hasta el esposo le decía, no se conforman conmigo, no les soy suficiente. Y ella, yo me imagino, o sea, yo siendo Ana, que decía, yo te quiero mucho, yo de verdad te amo, pero es que yo tengo un deseo y un anhelo en mi corazón, y yo lo sueño, yo lo anhelo, y Dios lo conocía, pero también me imagino que estaba trabajando en Ana, y mientras trabajaba en Ana y en sus, porque todas estas virtudes de ser paciente, mujer de oración, insistente, wow, vean, yo trabajo con chicos de todas las edades, trabajo con papás también hermosos y preciosos, pero qué difícil es la tarea de ser papá, qué difícil es la tarea de tener un hijo, y eso que yo los tengo un ratito y a todos los devuelvo, y ese ratito yo digo, Señor, dame sabiduría, porque a veces salen con cada cosa que yo no la vi venir. Entonces yo me imagino que Dios estaba preparando a Ana. ¿Para qué? Porque ella le entregó a su hijo Samuel, y eventualmente escucharemos la historia de Samuel, pero ella tenía ese anhelo en su corazón, y cómo Dios fue paciente también con ella, porque a veces nosotros por nuestra impaciencia y poco dominio hacemos lo que queremos, y como también nosotros nos olvidamos como de derramar nuestra alma delante de Él, de decirle, ellos, porque en esa fase también estuve, de no sé si es un deseo de Catalina solamente, y tú lo tienes no te he preguntado si tú es lo que quieres para mí. Ahora Julia dijo algo muy curioso cuando estábamos hablando del control. Dios tiene el control, pero ella dijo algo que es muy cierto. Cuando nosotros se lo damos, cuando nosotros se lo entregamos. Ana confió, Ana le dio el control a Dios. Aunque era un deseo de su corazón, ella le entregó eso a Dios. Ana llegó y le dijo, ok, yo lo quiero. Eso sí, vean que ella no dejó de orar, no dejó de insistir, no dejó que los obstáculos la derribaran, pero también se lo entregó a Dios. Y creo que eso es lo que los invito esta mañana, a derramar nuestra alma delante de Dios y ponerle las cosas, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro trabajo, nuestra vida entera a Dios, y decirle, hey, esto es lo que yo quiero ahorita. Es lo que Catalina quiere, es lo que Catalina piensa que se merece, es lo que ella dice, yo creo que ya va siendo hora. Pero Dios me estaba hablando en estos meses, y en el viaje me habló mucho de, hey Cata, todo llega a su tiempo. Yo ese viaje, como les digo, lo planeé desde hace un montón de años y se dio hasta este año. Y estaba desde el año pasado, ya dijimos que íbamos en enero, ni siquiera fuimos en enero. Y yo decía, ahora cómo voy a dar mi vacaciones. Y ojalá sea en semana de exámenes. Pero bueno, Dios tenía el control. Yo sabía que yo quería ir. Yo sabía cuál era el destino. Yo jamás pensé que Brasil por aquí nunca me pasó. Y él tuvo ese gran amor que dijo, Cata, no vas a ir solo a Brasil. Yo sé que vos querés conocer Colombia, pues lo vas a conocer también. Y todo con el mismo presupuesto de México. No me pregunten cómo, pero todo con el mismo presupuesto de México. Yo me fui 10 días de vacaciones, conocí, disfruté, vi el amor de Dios hacia mi vida y venía más que agradecida, como decir, ¿te acordaste? ¿Te acordaste de lo que yo quería?
y lo hiciste que yo lo esperaba. O sea, yo veía que de hecho fue antes de la luna, o sea, yo literalmente aterrizando y pasó la luna y yo decía, o sea, son horas de diferencia y todo, pero yo venía como más del cansancio, era como sorprendida de todo lo que había logrado vivir, de la experiencia incluso que tuve en las calles con la gente. Para los que saben y han estado escuchando, es parte de mi trabajo y ver cómo mi perspectiva cambió, cómo yo decía, es un país peligroso y todo, pero la gente de las calles pasaba y yo la saludaba como si estuviera aquí en San José y me sentí tan bien conmigo y me sentí tan feliz y poder salir una noche y compartir comida que nos había sobrado de la cena y todo, y verme corriendo cuadras buscando a gente. Decía, estoy corriendo en Brasil. Claro, cuando yo ahora lo cuento, yo digo, Catalina, ¿qué hizo? Pero en su momento no lo pensé, solo lo hice. Y hoy por hoy me doy cuenta que Dios ha tenido en cuenta todos mis deseos, así como tenía en cuenta los deseos de Ana. Y que aunque yo pensé que en esa parte nunca se iba a cumplir, y porque el pronóstico de la fecha, el cambio, el destino, lo que estaba pasando en mi vida en esta etapa, y que yo decía, tengo demasiadas cosas que hacer, incluso yo decía, yo de momento dije lo de la nada y ni siquiera voy a estar, y tengo clases, y los exámenes, y todo, y yo, obviamente mi cuadrado se empezó a hacer rectángulo, después triángulo y todo, pero Dios tuvo el control. Dios me enseñó como dijo Julia, a que le di el control y le dije, bueno Dios, tú me estás permitiendo ir de viaje, así que también tú vas a tener todo bajo tus manos. Y les quiero compartir, para ir finalizando, bueno, cuando Ana tuvo el hijo, ella realmente se lo entregó a Dios. Ella le dijo que lo tomara y ese gran tesoro que ella anhelaba, ella se lo entregó. Yo entregué mi viaje y así como entregué mi viaje, Dios hizo maravillas. Y Él sigue contestando respuestas de mi corazón que yo dije, wow. Y creo que es lo que nos quiere invitar. Esa semana el pastor Roy ya tenía experiencias extraordinarias que de fijo eran cosas que no sé si las pensó, pero Dios las sorprendió. Y no dudo que en la semana todos ustedes hayan tenido cosas que Dios nos sorprendió y que nos recuerdan que Él está ahí, escuchándonos, escucha nuestras oraciones. Nos insta a ser como Ana, a seguir orando, a seguir llamando, a ser pacientes y obedientes, a tener ese dominio propio y a recordar que Dios conoce lo que es mejor para nosotros y que Él siempre nos escucha y que Él sabe el momento oportuno para darnos esa casa, esa esposa, ese esposo, ese carro, esos hijos. Pero hay que seguir orando y también pedirle a Dios no ser como Pirina. Y cuando tengamos las cosas, que el orgullo se nos suba y que nos olvidemos de que si estamos ahí y lo tuvimos, fue porque Dios y su gran misericordia con nosotros dijo, ya es tiempo. Entonces, esa es mi invitación para que esta semana estemos recordando, orando y sobre todo entregándole a Dios las cosas y diciéndole, Dios, ayúdame a ser paciente, a perseverar, aunque sé que esto es duro y difícil, pero a recordarte. Y cuando tengamos a ese Samuel, podérselo entregar y que Él siga glorificándose en nuestras vidas. Muchas gracias.